Los sistemas de juego tienen una configuración grupal general que va normalmente en línea con las convicciones del entrenador y con las características de los propios jugadores. Esto lo que hace es que un mismo sistema de juego con la misma dimensión estática sea completamente diferente de otro, aunque incluso estén estructurados con las mismas líneas horizontales, es decir, aunque los dos sean un 1-4-4-2, los dos pueden ser completamente diferentes. Entonces, a lo largo de este vídeo vamos a ver los 4 aspectos que en los que quiero centrarme para la configuración grupal de un sistema de juego. El primero es la propuesta táctica general, luego veremos la ocupación de los espacios, el posicionamiento del bloque y por último las variantes del sistema base, tanto las ofensivas como las defensivas. El primer punto es la propuesta táctica general. Esta la vamos a diferenciar en 3: general ofensiva, general equilibrada y general defensiva. Al final, la general ofensiva es la que lleva la iniciativa del juego, lleva el ritmo del partido, ¿vale? Normalmente es un equipo que está atacando permanentemente, que está constantemente en búsqueda de marcar gol y que tiene una alta posesión. Además, maneja el timing del partido y suele estar predominantemente en campo rival. Vamos a ver este ejemplo. Vemos un equipo donde tiene 8 jugadores de la línea hacia la derecha. ¿Vale? Y acumula mucha gente en campo rival, intenta obtener la posesión e intenta marcar gol de cualquier manera. Entonces esto es una propuesta táctica ofensiva. Todo el mundo sabemos qué tipo de entrenadores, qué tipo de equipos tienen este tipo de propuesta general ofensiva. Luego tenemos la general equilibrada, que no es clara, no es muy claro si es ofensivo o es defensivo, es equilibrado, ¿vale? Normalmente no asumen muchos riesgos y tienen la iniciativa, pero de manera ocasional. Suele tener un equilibrio y la posesión pues la tienen en función de momentos del partido, ¿vale? No siempre quieren tener el balón, depende un poco de cómo va el partido. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo, en este caso, de una propuesta equilibrada donde vemos entre las dos líneas tenemos a todos los jugadores del equipo de negro. ¿Vale? Vemos que no están muy ofensivos, no están muy defensivos, están de manera bastante equilibrada. No asumen riesgos, en este caso no tienen la posesión, pero no están muy adelantados ni están muy retrasados, ¿vale? Es una propuesta equilibrada. Vemos otro ejemplo donde todos los jugadores en este sistema están en propuesta general equilibrada, sin asumir muchos riesgos, pero sin renunciar al ataque. Y luego tenemos la propuesta general defensiva, que básicamente es la que renuncian al balón. Quieren un riesgo mínimo, no arriesgan nada y renuncian al juego ofensivo, salvo para aprovechar errores del rival y para intentar salir a la contra. Hacen una defensa intensa para que no les marquen gol y se repliegan en campo propio. Vemos este ejemplo con todos los jugadores prácticamente en frontal del área, muy cerca del área, con repliegue intenso y renunciando a marcar gol. Su único objetivo es aprovechar para recuperar el balón y poder salir al contragolpe. Esto es Atlético de Madrid, igual, jugadores en área, frontal de área. Vale, entonces este es el primer punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un sistema de juego desde la perspectiva de comportamientos grupales. Tenemos que saber cuál es la propuesta táctica general. General ofensiva, general equilibrada o general defensiva. Al final, por las propias características de la propuesta, podemos ver en la gráfica de arriba cuáles serían los volúmenes de ataque y de defensa en función de la propuesta. Y en la gráfica de abajo veríamos los riesgos. Es decir, una propuesta defensiva asume pocos riesgos, una propuesta ofensiva asume más riesgos. Y al final los sistemas se moverán entre defensiva y ofensiva en función de un poco lo que pida el entrenador, lo que pida el cuerpo técnico. El segundo punto
es la ocupación de los espacios. Es una parte muy importante de la observación del juego y depende mucho de los factores como la fase de juego en la que nos encontremos y otras muchas cosas. Tendremos que analizar y hablar de una ocupación en fase defensiva y una ocupación en fase ofensiva. Pero lo vamos a hacer en función de estos tres aspectos o estos tres factores. El primero, el eje transversal. Es el que nos marca la amplitud del equipo. Cómo se colocan a nivel del eje transversal, es decir, cuál es la distancia entre los elementos de las mismas líneas. La distancia entre defensas o la distancia entre centrocampistas. Es la amplitud del equipo. Luego tendremos el segundo, que es en el análisis en el eje longitudinal, que estamos hablando de la profundidad del equipo. ¿Vale? Es la distancia entre las diferentes líneas. Si en el eje transversal hablábamos de elementos de la misma línea, en el eje longitudinal hablamos de elementos de diferentes líneas. Entonces tendríamos que ver la distancia entre la defensa y el centro del campo, entre el centro del campo y la delantera. Es lo que conocemos como profundidad. Y luego tendremos el tercer aspecto de la ocupación de los espacios, que es la densidad en referencia al balón. Que lo que estamos hablando es la acumulación de jugadores cerca del balón. ¿Vale? Entonces, estos son los tres aspectos a estudiar y analizar respecto a la ocupación de los espacios en un sistema de juego. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. En el eje transversal, la amplitud del equipo. Vemos aquí amplitud defensiva, equipo de azul, Uruguay, con las distancias entre los elementos de la misma línea bastante cercanos. Esa sería la amplitud defensiva de este equipo. Y aquí tenemos la amplitud ofensiva de un equipo como Brasil, donde tienen hasta jugadores muy abiertos a las bandas, intentando desestabilizar a la defensa y que se abran. ¿Vale? Tendríamos un equipo con mucha amplitud ofensiva entre elementos de una misma línea. Vemos aquí la amplitud entre elementos de la misma línea. Y vemos un ejemplo del mismo equipo, donde en este caso está realizando un ataque con mucha menos amplitud. Fijaros, en este caso no hay una amplitud a lo largo de las bandas, sino que el equipo está más cerrado. ¿Vale? Este sería el primer ejemplo. En el eje transversal, la amplitud del equipo. En el eje longitudinal, estaríamos hablando de la profundidad. Estaríamos hablando de distancias entre líneas. Vemos aquí la profundidad ofensiva, en este caso alta, de este equipo. O si en este caso queremos ver la profundidad defensiva, vemos cómo la línea defensiva se aleja del resto de líneas y se mete dentro del área. Ahí veríamos que tiene una profundidad defensiva muy alta, porque están defendiendo prácticamente dentro del área, se hacen muy profundos a nivel defensivo. Vale, y el tercer ejemplo, el tercer aspecto que tenemos que analizar es en referencia al balón. Es decir, la acumulación de jugadores cerca de balón. Vemos aquí la densidad de jugadores, vemos balón y vemos 5 jugadores muy cerquita de balón. Un equipo muy denso alrededor de los balones. Vemos otro ejemplo. Balón, 5 jugadores alrededor. Entonces estaríamos hablando de una densidad alta defensiva alrededor de balón. Entonces estos serían los tres aspectos a analizar respecto de la ocupación de los espacios a nivel grupal en un equipo de fútbol. El tercer punto de análisis en un sistema: posicionamiento del bloque.
Tenemos que hablar que un sistema puede estar en bloque alto con un equipo mayoritariamente en campo rival y mucho espacio a la espalda de su defensa. O podemos hablar de un equipo en bloque medio, equilibrado. O por el contrario, podemos hablar de un equipo en bloque bajo, con el equipo mayoritariamente en campo propio, normalmente por detrás de balón. Vamos a ver también ejemplos de equipos que hacen esto. Bloques altos. Equipo posicionado con todos los elementos adelantados. Vemos la línea y vemos que todos los elementos prácticamente están en campo rival. Todos los jugadores en campo rival. Y vemos aquí hay una pérdida de balón y todos los jugadores se desplazan con el objetivo de intentar robar. Estamos hablando de un bloque alto, de un sistema en bloque alto. Un ejemplo de bloque medio. Vemos aquí un rival, igualmente equilibrado en un bloque medio. No tienen algunos jugadores a la altura de balón o por detrás y otros jugadores por delante de balón. Estaríamos hablando de un bloque medio. Sistema con ocupación de espacios en bloque medio. Vale, y por último, el bloque bajo. El bloque bajo, el posicionamiento del bloque, lo tendríamos mayoritariamente todos los jugadores por detrás del balón y en campo propio. Vemos como tenemos en este caso al Atlético de Madrid en un 4-4-2 por detrás del balón en un bloque bajo. Vale, entonces este sería el tercer punto que tenemos que tener en cuenta. Posicionamiento del bloque. Bloque alto, o bloque medio, o bloque bajo. Y por último, las variantes del sistema. ¿Esto qué significa? Que un mismo sistema de juego puede tener diferentes alternativas en función del partido, del posicionamiento o de lo que considere el entrenador. Entonces, cuando hablamos de un sistema 1-4-4-2, como es el de la imagen, el que estamos viendo, como analistas tenemos que especificar su base y las variantes posibles en el juego, tanto variantes ofensivas como variantes defensivas. Vemos en este ejemplo a la izquierda con un 4-4-2 con una línea de 4 defensas y una línea de 4 centrocampistas con 2 delanteros que evoluciona a un centro del campo en rombo, en la imagen del medio. Y que finalmente evoluciona a un centro del campo en cuadrado con los 2 delanteros más abiertos. En resumen, tienes que tener claro cuáles son las características que tienes que controlar para describir un sistema de juego de manera completa. No vale decir solo los números de que es un 1-4-3-3, sino que tengo que hablar de una propuesta general. Tengo que hablar de la ocupación de los espacios a lo largo de los diferentes ejes o respecto del balón, o del posicionamiento del grupo en los diferentes bloques y las diferentes alturas, o de las variables que tiene ese sistema, tanto ofensivas como defensivas. De esa manera estaré describiendo el sistema de juego de manera completa y global. ¿Vale? Espero que este vídeo te haya servido para entender qué comportamientos grupales tenemos que analizar en un sistema de juego. Ya sabes, acuérdate de dejar algún comentario en el foro que tenemos aquí abajo, ¿vale? Hasta la siguiente lección.